Para muchos esta palabra es muy desagradable, ¿verdad? La mayoría de nosotros oímos la palabra muerte y tal vez nos causa miedo, no sé, algo en lo cual no queremos hablar de eso. Quisiera en esta mañana compartir una historia antes de entrar al tema, una historia que fue escrita por los historiadores, ¿verdad?, del primer siglo, de la iglesia del primer siglo. Se dice en esta historia que Policarpo, un obispo de Esmirna, o sea, un anciano de Esmirna, a mediados del siglo II de la era cristiana, este fue llevado a la hoguera para ser quemado porque se negó a maldecir a Cristo e inclinarse ante el emperador romano. Lo llevaron a morir. Policarpo dijo: durante 86 años le he servido a Cristo y nunca me hizo ningún mal. Y luego hace la pregunta Policarpo: ¿cómo puedo blasfemar contra mi rey? ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey? Y hace la afirmación él: soy un cristiano. Después oró dando gracias a Dios por el privilegio de morir por la fe. Teniendo esto en mente, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la muerte. Pero el tema en el cual me gustaría enfocarme en esta mañana lleva por título: enfrentando la muerte con gozo. Enfrentando la muerte con gozo. Abran sus Biblias para ir al tema. Ahí lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del cual estaremos viendo y dando lectura del versículo 1 al versículo 8. De aquí vamos a estar viendo y sacando el tema de esta mañana: enfrentando la muerte con gozo. This morning, when we listen to the word dead, we probably don't like it. We probably don't like for somebody to tell us about death. But it is necessary for us to know about death. And this morning, I'm going to let you know about a story that was written in the 2nd century from those writers of the first Church of Christ. And it says that Policarpo, that was the name of this person, he was an elder in Esmirna, and he was taken to be put into dead because he didn't want to kneel in front of the governor. So one of the things that he stated is that he served God, he served the Lord for 86 years. And he asked the question: how can I do this to my Lord? And then after he said that, he stated something very important. He said, I am a Christian. I am a Christian. So he prayed to God, and he thanked God for the privilege of being a Christian and for serving the Lord and for dying for the faith. Open your Bibles. We're going to see and we're going to talk about death this morning. And the title of this morning is Encountering Death with Joy. And we're going to see what the Apostle Paul writes to Timothy in the second letter of Timothy in chapter 4. And we're going to be reading from the verse 1 through verse 8. And this is where we're going to take the lesson this morning. So most of the reading, I'm going to be reading in Spanish. So if you want to follow in English, go ahead. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a iniciar el estudio, la predicación de esta mañana, viendo este tema en 3 puntos. Enfrentando la muerte con gozo, primeramente, hermano y amigo, enfrentando la muerte con gozo por el privilegio de venir al conocimiento de Dios. Escuchemos otra vez. Enfrentando la muerte con gozo por el privilegio de venir al conocimiento de Dios. Es imperativo nosotros comprender cada uno que este privilegio solamente se da cuando venimos al conocimiento de la verdad de Dios. Este es un privilegio. Siempre que cada uno de nosotros, ¿verdad?, entendamos que Él nos da la seguridad. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que venimos a conocer de Dios? ¿Por qué decimos que es un privilegio? Bueno, porque venimos a conocer claramente la justicia de nuestro Dios. Y esto el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le está diciendo? Bueno, tú ya lo has conocido, tú lo has obedecido. Ahora te animo que entiendas esto, que Dios va a venir y ahora este Cristo, el cual tú has conocido y lo has aceptado como Salvador, ahora viene como juez. Y es un privilegio tener este conocimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque esto nos deja saber que nosotros ya estamos preparados ¿para qué? Para la muerte, para enfrentarnos con Cristo, porque ya lo conocemos y ahora sabemos que vamos a estar frente a Él y Él va a estar como juez. Esto es algo grandioso. Esto es un gran privilegio. El morir debe de ser un honor, un gozo, hermanos. No debemos de querer estar aquí en esta tierra. Debemos de querer estar con Dios. Por eso le está diciendo, te encarezco, te animo. Ahora que vas a ver, ahora vendrá Cristo, aquel que tú has obedecido, va a venir como juez. Como juez. ¿Y a qué va a venir? Bueno, Timoteo, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿En dónde? Dice, en su manifestación y en su reino. Esto es algo grandioso, hermanos. Enfrentando la muerte con gozo por el privilegio de venir al conocimiento de Dios. Tenemos que entender esto. Esto es otra cosa muy grande que el apóstol Pablo le escribe ahí en la segunda carta a la iglesia en Corinto, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Después de darles un discurso, ¿verdad?, el apóstol Pablo, hablándoles en cuanto a la resurrección, la confianza de la resurrección, ahora les está dejando saber a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué decimos que nosotros enfrentamos la muerte con gozo y es el privilegio de venir al conocimiento? Porque nosotros vamos a padecer ante el tribunal de Cristo
en cuanto vamos a ver lo bueno que hicimos por la obra de nuestro Señor. Eso es un privilegio. Y estoy hablando, hermanos, para todos aquellos cristianos que viven para servir a Cristo. Por eso la muerte es un gozo. Ahora, aquellos que no viven para servir a Cristo, tal vez la muerte es algo incómodo. Tal vez la muerte nos da temor. Pero aquí estamos hablando del cristiano fiel, aquel que enfrenta la muerte, que dice que ya está listo para estar con Dios. Esto es lo que estamos hablando y eso es lo que vemos aquí. Por eso vemos claramente que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, prepárate, porque ahora viene Cristo como juez. Y esto es algo grandioso. One of the things that we see here that when we encounter death with joy is because of the privilege that we had to come to the knowledge of God. And that you can read in 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. In verse 10, it exactly tells you that we are going to be in front of God. And He's going to give us whatever we have done, good or bad. But the joy that we have when we die as Christians, as faithful Christians, that we know that we're going to receive good. Because we work for God. We work for Christ. And that's when we're faithful Christians. If we're not faithful Christians, well, death scares us because we're not ready. But if we're faithful Christians, we say, you know what? I am joyful that I'm going to die. That I'm going to be in front of Christ. That I'm going to be in front of God. Esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Tenemos que tener en mente que nosotros como cristianos tenemos el privilegio de haber conocido el Evangelio. Usted, amigo que nos visita, tiene el privilegio de conocer el Evangelio. Porque no solamente se ha predicado de aquí de enfrente, porque estoy seguro que la persona que lo trae aquí de visitante ya le ha explicado el Evangelio. Si usted ya ha tenido el tiempo de ¿qué? De escuchar y venir al conocimiento de Dios. Y esto es grandioso, pero solamente le falta obedecerlo. Obedecerlo. Número 2, enfrentando la muerte con gozo por el privilegio de ministrar la palabra de Dios. Esto es otra cosa, hermanos. Y esto es lo que le sigue diciendo Pablo a Timoteo ahí en el capítulo 4 de la segunda carta. Le dice que prediques la palabra, le dice. Que prediques la palabra, y esto es lo que estamos viendo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a conocer la justicia de Dios, ahora es nuestro tiempo como cristianos de ser ministros de esa palabra, de predicarla. Tenemos ahora la oportunidad de enseñar. Y esto es un privilegio. Enfrentando la muerte con gozo por el privilegio de hacer esto, de ministrar la palabra de Dios. ¿Cuándo? Ahí estamos viendo lo que dice. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Te quieran o no te quieran escuchar. Tú predica la palabra. Lo que estamos diciendo con esto, hermanos y amigos, es de que nosotros vamos a enfrentar la muerte con gozo porque ya hemos venido al conocimiento y porque estamos trabajando en la obra de Dios. Estamos trabajando en la obra de Cristo. Pero ¿qué tal de aquellos que no trabajamos en la obra de Cristo? ¿Qué tal de aquellos que no le hablamos a nadie del Evangelio? Hay que pensar, hermanos. Hay que pensar y meditar en estas cosas. Aquí le dice que tienes que predicar, tienes que redarguir, tienes que reprender, tienes que exhortar con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Y doctrina es conocimiento. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Y luego dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Está hablando de aquellos que no quieren saber de la verdad. Pero el privilegio de nosotros es que tenemos la verdad y ahora la estamos, ¿qué? Ministrando. La estamos enseñando. Estamos exhortando. Estamos dándole la oportunidad a la persona que venga a la salvación. Esto es un gozo, es un privilegio. Esto es algo en lo cual nosotros tenemos que tener en mente. Another thing that we can see here is that when we encounter death with joy is when we have the privilege of knowing the Word of God, of coming to the knowledge of the Word of God. But also as we come to the knowledge of the Word of God, we also come and we have the privilege to minister the Word of God, and this to preach the Word of God. This is one of the things that we need to learn. In order for us to be ready for death, to be ready for judgment, is that we need to work for Christ. We need to work for Christ. And this is what the Bible is telling us here in 2 Timothy chapter 4. It says, preach the word, be ready in season and out of season. Be ready. They want to listen, they don't want to listen. You still going to what? Preach the word. Minister the word. Let everybody know the gospel of Jesus Christ. So we need to learn this. This is how we can encounter death with joy, because we're going to be ready. We're going to be working for the Lord. And this is what the Apostle Paul is telling us. So when do we supposed to minister? We're supposed to minister in season and out of season. ¿Cuándo debemos de ministrar nosotros la palabra de Dios? Todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Y esto es lo que nos va a dar el gozo a nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque esto nos está llevando a entender por qué Pablo dijo lo que dijo en el versículo 6 al 8. Porque Pablo vino al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan Hechos, capítulo 9, nos habla de que él vino al conocimiento de Cristo, fue bautizado, y al momento que fue bautizado se levantó y ¿qué hizo? Se puso a ministrar, se puso a predicar el evangelio de Cristo. Estaba enfrentando ya lo que habría de venir con gozo. Ya lo estaba enfrentando con gozo. Y nosotros claramente tenemos que aprender de estas palabras. Número 3. Tenemos nosotros que enfrentar la muerte con gozo por el privilegio de morir, fíjese, por el privilegio de morir siendo obediente a Dios. No nada más de morir, sino tener el privilegio de morir siendo obediente a Dios. Es increíble, hermanos y amigos, que cuando estamos nosotros nutridos del conocimiento de la verdad de Dios, entendamos que con esta misma verdad nos hace a nosotros trabajar, nos hace a nosotros amar al perdido, amar al prójimo, predicarles, nos hace tener ese sentimiento que Cristo tuvo cuando dijo, la mies es mucha, ¿verdad? Nosotros también tenemos ese sentimiento. ¿Qué queremos hacer? Ganar al perdido. Entonces, nosotros al hacer estas cosas, al momento de venir nuestra muerte, vamos a morir gozosos. Vamos a enfrentar esta muerte con gozo. Y es lo que vemos nosotros que nos enseña aquí la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros vamos a enfrentar la muerte con gozo? Por ser un cristiano firme. Y esto es lo que dice el versículo ahora 6 al 8. Nosotros tenemos que enfrentar la muerte con gozo por el privilegio de morir siendo obediente a Dios. El versículo 6 dice de ahí del 2 Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser
sacrificado, dice Pablo, ya iba a morir. Ya iba a morir. El tiempo de mi partida está cercano, dice Pablo. O vemos ahí que dice Pablo, no, yo no quiero morir, yo me quiero quedar aquí. ¿Qué voy a hacer? Como ahora nosotros los padres, ¿verdad? Pues yo no me quiero morir porque yo quiero ver a mis hijos crecer. Yo no me quiero morir porque quiero ver a mis hijos crecer, pero ahora tengo nietos, quiero ver a mis nietos crecer. No me quiero morir. Y si yo me muero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer lo otro? Pablo sabía que iba a morir. Y aquí es donde vamos a ver del gozo de enfrentar la muerte. Y ese es el pensamiento que debe de tener usted y que debo de tener yo como cristiano, hermanos. Este gozo grande. Hemos conocido a hermanos que han tenido un gozo cuando mueren, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Y eso es lo que estamos hablando hoy en día. Dice ahí el versículo 7. Pablo, he peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Yo lo conocí, yo conocí la verdad, yo conocí a Dios, yo trabajé para Dios toda mi vida cuando lo recibí. Es lo que está diciendo. He peleado la buena batalla. ¿Y tuvo batalla Pablo? Oh, hermanos, que si tuvo batalla Pablo. Nosotros no hemos tenido ni un tercio de la batalla que tuvo Pablo. He acabado la carrera. Si ustedes recuerdan allá en Filipenses capítulo 1, versículo 21, cuando dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice Pablo, pero si me es necesario continuar vivo a causa de que les tengo que ayudar a ustedes, pues me quedo, ¿verdad? Yo prefiero irme, dice Pablo, pero si es posible para ayudarles a ustedes, me quedo por esa manera, por ayudar ¿a quién? A la iglesia. Pero aquí vemos ahora que Pablo dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. He guardado la fe, Pablo, dice Pablo. ¿Qué es guardar la fe? Obediencia. Obediencia. Y luego dice el versículo 8, por lo demás, qué seguridad bien grande, hermanos, cuando oímos decir, hermanos, esto, ¿verdad? Por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y luego dice Pablo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Queremos continuar estando en este mundo, hermanos, sabiendo lo grandioso que nos espera el día que estemos con nuestro Dios. Nuestro espíritu dice que no, pero nuestra carne no se quiere ir a veces. Pero tenemos que entender esto. El día que llegue el momento de nuestra muerte, hermanos, tenemos que enfrentar esa muerte con gozo, porque estamos 100% seguros que conocemos a Dios, obedecimos a Dios, ministramos la obra de Dios, trabajamos para la obra de Dios y somos obedientes hasta la muerte. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Enfrentando la muerte con gozo nos va a ayudar si nosotros hacemos esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a Timoteo. Timoteo le dice, te encarezco, te animo por el conocimiento que ya tienes de Dios, el cual Él va a venir junto con Jesucristo como juez. Te encarezco, Timoteo, que tú entiendas esto, que estés listo, pero no solamente que estés listo tú, le dice, sino predica la palabra. Ahí estamos, ¿verdad? Predica la palabra, porque vendrán aquellos que no querrán oír la verdad. Pero tú, si ustedes se fijan, le dice ahí el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de ¿qué? Evangelista, cumple tu ministerio.
Este consejo es para usted y para mí como cristianos, hermanos. Van a venir tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que ser sobrios. ¿Qué quiere decir? Alertas en todo. Nosotros tenemos que estar soportando las aflicciones. Nosotros tenemos que trabajar. La pregunta en esta mañana para usted y para mí, ¿estamos listos para enfrentar la muerte con gozo? Si hoy viniera la muerte a nosotros, ¿estaríamos riéndonos y alabando a nuestro Dios por la gloria de ir a alabarle por la eternidad? ¿O estuviéramos llorando porque no estamos listos? Usted, hermano, ¿verdad? En esta mañana, si acaso se ha desviado del camino recto, se ha desviado de lo que usted vino al conocimiento, ¿verdad? Usted conoció, usted oyó la palabra de Dios, Romanos 10:17. Usted creyó en esta palabra de Dios, y esto va para usted, amigo, que nos escucha. Juan 3:16. Usted vino arrepentido. Acuérdese de ese arrepentimiento, hermano. Arrepentido de sus pecados. Hechos 3:19 y 2:38. Usted confesó a Cristo como Salvador, como el Hijo de Dios. Pero también usted vino y fue bautizado, ¿para qué? Para ser lavado de sus pecados. Entonces, si usted, hermano, se ha desviado de este camino que usted hizo el compromiso con Dios, le pedimos en esta mañana, regrese. Regrese a ese camino. Camine por el camino recto, para que el día que usted enfrente la muerte con gozo. Y a usted, amigo, que nos visita, escuchando la palabra de Dios, necesita entender también lo mismo. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Viene a qué? A creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el apóstol Pedro, el capítulo 2 de Hechos, versículo 37 al 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice que el que me confesara delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero también, amigo, tienes que venir a las aguas del bautismo, porque es la sangre, es el símbolo de la sangre de Cristo, para que tus pecados sean completamente lavados. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Claramente vemos para qué, para el perdón de los pecados. ¿Pero queda ahí? No. Ahora vemos lo que Pablo dice. Para poder enfrentar la muerte con gozo, tenemos que venir al conocimiento en el cual ustedes ya tenemos. Pero otra cosa, trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, ser obedientes hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 les dice a la iglesia, ustedes van a ser encarcelados. ¿Qué le está diciendo? Ustedes van a enfrentar problemas. Pero algo les digo, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esta promesa es para nosotros también. ¿Estamos listos para enfrentar la muerte con gozo, hermanos? Gracias a Dios, aquellos que estamos listos y los que no, esta mañana se da la oportunidad, mientras cantamos el himno de invitación, pida la oración, restablezca su vida con Dios. Y el que no, y ya quiere obedecer a Dios, quiere obedecer el Evangelio de Cristo, mientras estamos de pie y entonamos el himno, pase al frente, para así ser lavado en las aguas del bautismo. Que el Señor les